Naima Ariadne Trujillo Barreto, ministra de Educación de la República de Cuba, doctora en Ciencias Pedagógicas. Inició su vida laboral como maestra primaria. Después se incorporó al claustro de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Capitán Silverio Blanco Núñez, donde ocupó diferentes cargos hasta llegar a ser rectora de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez. Pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas. Ha cumplido tareas de colaboración en la formación de máster en Ciencias de la Educación en la República Bolivariana de Venezuela. Recibió la distinción por la educación cubana, la medalla José Tey y la Orden Frank País del segundo grado. Госпожа Трухильо, здравствуйте. Muy buenas tardes también. Расскажите, пожалуйста, как устроена система образования Кубы? Какие у нее особенности? El sistema educativo cubano tiene como característica fundamental que es integralmente atendido por el Estado, con una condición de gratuidad, universalidad, porque es para todos, e inclusión. Tiene en su organización, se establece a partir de subsistemas concatenados unos con otros. Así, por ejemplo, en la primera infancia se acogen a los niños entre 0 y 6 años. La educación primaria acoge entonces la formación entre los 6 y los 11 años de edad. La secundaria, que es otro de los subsistemas, acoge la formación entre los 11 años aproximadamente y los 15, y posteriormente está el preuniversitario, cuyo objetivo fundamental es la formación previa a la universidad para pasar a la formación profesional. También está la educación especial, que por supuesto acoge las características especiales en el desarrollo de la discapacidad y que tiene para todos los niveles educativos formas de respuesta y variantes atemperadas a la edad también y con las características de cada una de las posibles discapacidades. Y la educación técnico-profesional, que generalmente es un espacio intermedio entre secundaria y lo que sería preuniversitario, y que acoge la formación de obreros calificados, técnicos medios en diversos perfiles. Y además también en el sistema educativo se acoge la educación para la formación de formadores, es decir, formamos también profesionales para todos los niveles de educación, en nuestro caso en el nivel medio, y bueno, ya en el caso de las universidades de la educación superior, acogen entonces las licenciaturas en educación en sus diversas especialidades. Esa es más o menos la manera en que está conformado, estructurado nuestro sistema educativo. Проводились ли реформы в сфере образования в последнее время? Bueno, el sistema educativo tiene un condicionamiento social que es innegable, es casi un principio de la existencia social y educativa humana, por lo tanto, siempre está convocado a un perfeccionamiento sistemático. En el caso de Cuba, se desarrolla el tercer perfeccionamiento, que ha tenido determinadas características también por el proceso de COVID, post-COVID. Está en un momento de despliegue e implementación importante. Acoge determinadas características que son principios en la educación en Cuba, sobre todo el vínculo con la familia, el principio de estudio-trabajo, el vínculo con todas las entidades del entramado social, instituciones sociales, empresas, pero tiene algunas características específicas que a partir de los estudios que han hecho nuestros científicos, nuestros innovadores en el ámbito de la educación se han ido introduciendo. Y entonces aparecen nuevas formas de trabajo, tiene un ajuste curricular importante porque se han ajustado las concepciones curriculares y la propia malla curricular para cada nivel educativo, más ajustadas a las necesidades contemporáneas de Cuba y a las que impone también el desarrollo internacional. Se está instrumentando y al mismo tiempo que se experimenta, se evalúan los resultados que se obtienen en un proceso cualitativo de estudio para poder ir ajustando y perfeccionando las implementaciones que se hacen, y tiene también un espacio importante este tercer perfeccionamiento en las formas de trabajo, buscando un protagonismo de los sujetos que aprenden, de métodos para el enfoque de los aprendizajes que sean cada vez más centrados en el sujeto, y por eso ha puesto un refuerzo importante en esas formas de trabajo, en redes, no solo con la familia, con la sociedad, sino que también hay innovación didáctica, digamos, del método,
donde estamos priorizando sobre todo con secciones como el aprendizaje como investigación dirigida, el aprendizaje por proyectos, el aula invertida, esas tendencias donde también se intenta fortalecer el desarrollo de la creatividad y el talento a partir de la necesidad también de formar un individuo que pueda desempeñarse en las tantas exigencias del mundo laboral y que lo pueda hacer desde las primeras edades. Y bueno, allí están los principales retos del tercer perfeccionamiento, que también hace una mirada de cuáles son las propuestas que ha hecho el país en la actualización de su modelo económico por ese condicionamiento social que tiene la educación, que es resultado de lo que se ha logrado y condiciona el desarrollo futuro, y por lo tanto también tienen que hacer una mirada de la concepción de país que hemos estructurado, de las transformaciones, ajustes, actualizaciones que se hacen hoy hasta en las formas de relación del ámbito laboral, de otras formas de existencia de empresas, y también hacemos una mirada de eso para tratar de que la formación del sujeto pueda responder a esas necesidades, y allí también el tercer perfeccionamiento hace una parada necesaria y profunda. Россия и Куба активно сотрудничают в области образования. В частности, было анонсировано создание программы довузовской подготовки кубинских абитуриентов для поступления в российские университеты. Расскажите, когда планируется запуск этой программы? Los ajustes más inmediatos que se están haciendo tienen que ver con experiencias de estudiantes que van a ser de algún modo intencionados para acceder a becas rusas, y por la importancia que tiene el aprendizaje de la lengua y de la cultura del país donde se formarán, pues se han estado apresurando algunas experiencias. Hace poco se ha inaugurado, en el marco de la visita del encuentro intergubernamental, un centro abierto para el aprendizaje del idioma ruso en una catedral ortodoxa que está en La Habana Vieja, y allí se ha puesto un sistema de tecnología y muy especializado en este sentido, y ya hay más de 100 solicitudes de matrícula por lo que hemos sabido, y debe funcionar como un proceso antecedente a lo que va a ser un centro de iguales características adjunto a la Universidad de La Habana. De igual manera, nosotros hemos estado experimentando, por ejemplo, en la Lenin, que es lo que llamamos en Cuba una escuela, un preuniversitario de ciencias para el desarrollo de las ciencias de avanzada, y allí hay ya un experimento que pretendemos también tenga a futuro se fertilice y se pueda desarrollar, por la importancia también que apreciamos, porque ahí están los que a futuro pudieran acceder de manera posiblemente más estratégica para nosotros a estas becas de desarrollo también que se ofertan en Rusia. Y hay otras experiencias que a nivel escolar, como experiencias puntuales, también estamos priorizando, porque en el currículum actual no se estudia en la escuela básica en Cuba el idioma ruso, pero evidentemente se han mantenido cátedras, escuelas de idioma, y nosotros pretendemos que en el sistema educativo, de manera gradual, en dependencia de las necesidades que van surgiendo y de las evaluaciones que podamos hacer, pues es uno de los puntos incluso en común que hemos estado evaluando en esta etapa de negociación, de conversación, de cuáles pudieran ser estrategias futuras de desarrollo. Y vamos a incorporar a profesores de la educación básica de sus distintos niveles a estos centros que ya uno se ha inaugurado. Y bueno, en el caso de la Universidad de La Habana también estaríamos incorporando de alguna manera a profesores de los distintos niveles educativos para ir garantizando también una formación en el idioma, al tiempo que parece, por lo que hemos estado evaluando, que hay disposición también de la parte rusa de fortalecer es decir, la cooperación en este objetivo. Обсуждалась ли возможность запуска аналогичных программ в России? Hasta donde conozco, porque hay algunos asuntos que están más ligados a la propedéutica que decida el nivel de educación superior cubano también, pero hay flexibilidad y apertura a estas experiencias, sean de un lado o del otro, porque van en igual sentido. Es decir, preparar a las personas en la lengua y la cultura del país hacia el cual estarían enfocando su formación o su cooperación en una etapa. Por lo tanto, estoy segura de que también sería otra variante, porque además debemos aplicar variantes múltiples de acuerdo a las posibilidades, a los financiamientos, a los accesos de los recursos humanos, e ir evaluando
gradualmente qué es más oportuno en un momento, qué es más oportuno en el otro, y por lo tanto es también una opción que no debe desestimarse porque pudiera pasar también en ese sentido. По итогам заседания комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой Российской Федерации и Национальной Ассамблеей Народной Власти Кубы было принято решение о создании в Гаване Центра открытого образования на русском языке. Расскажите, когда начнется обучение и как будет проходить образовательный процесс? Bueno, ya la primera experiencia se ha hecho pública y se ha aperturado oficialmente. Conozco que se va a experimentar. Ya mencionaba que hay 100 solicitudes de matrícula, se iniciará un proceso formativo allí y de allí estará determinándose qué va a pasar entonces ya en el ámbito, digamos, de la institucionalidad de la educación superior. Por lo tanto, ese sería el próximo paso. Y las experiencias que se obtengan de este centro abierto que ya ha quedado establecido, inaugurado y que gestiona su primera matrícula con más de 100 solicitudes en menos de 10 días, pues será lo que determine cuáles van a ser las variantes que se van a aplicar para establecer en la Universidad de La Habana. Y en cuanto a lo que en términos pedagógicos se va a estar estableciendo, se ha establecido allí un centro con importantes tecnologías en el desarrollo del aprendizaje de los idiomas y por lo tanto va a tener evidentemente una novedad que podrán enriquecer también los expertos de la Universidad de La Habana, donde siempre se ha mantenido también una academia en este sentido. Есть ли в планах запуск программ по обмену для школьников между нашими странами? Возможно, создание языковых детских лагерей или языковых школ? Se han estado evaluando todas las formas de cooperación y de interacción y eso acoge también, por supuesto, que haya una movilidad de estudiantes de las distintas edades. En el ámbito del idioma no lo desestimamos, ya mencionaba que aunque no está en el currículum, la concepción que hoy Cuba tiene es muy flexible y puede acoger en los mismos espacios formativos de todos los niveles educativos cualquier transformación de este tipo a nivel de una experiencia a valorar y a evaluar. Y también se han estado evaluando otros intercambios donde haya presencia de niños y adolescentes de ambos países en función también de su desarrollo físico, cultural, en algunos centros que están destinados como campamentos para pioneros, campamentos para el disfrute y sobre todo el desarrollo de competencias para cuidar de la salud, es decir, que también puede existir la posibilidad de que eso suceda y todo estará dependiendo de cuánto avancemos en idear los proyectos concretos que nos podrían conducir a esto y tenemos experiencia incluso con otros países de la región, por lo tanto, con la intencionalidad particular con que hoy nuestras relaciones de cooperación se fortalecen, evidentemente debe y puede suceder y no solo en el ámbito de la formación en el idioma, sino también con una apertura mayor a la posible participación y movilidad de niños, de adolescentes, es decir, en cualquiera de los casos creo que puede suceder de un lado y de otro, porque así lo hemos estado evaluando y apreciamos hasta ahora que hay una disposición de las partes a que pueda haber experiencias de ese tipo. Спасибо вам.